Semana está en su pantalla. ¿Quisiera usted leer las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad? Llame al 9798-3322 y responda. Oficialmente, la Comisión de la Verdad culmina hoy su mandato. Los 12 comisionados regresarán mañana lunes 1 de septiembre a sus labores habituales. A partir de mañana, la responsabilidad de aprovechar o no los resultados de esta rigurosa, trascendente e histórica investigación es nuestra, de todos los peruanos que tuvimos acceso a la educación. Todos los que en este momento vemos, estamos pegados a estos temas, usted que está viendo este programa. Nosotros, usted, nosotros tenemos que tener una actitud frente a este descubrimiento por primera vez de manera oficial. Nosotros aquí en La Ventana Indiscreta tenemos una opinión sobre el informe final de la Comisión de la Verdad y nos parece absolutamente necesario que usted sepa que esa es nuestra opinión y sepa en todo caso usted qué elegir. Pero antes queremos escuchar lo que usted piensa. ¿Cuál es su opinión respecto a las conclusiones que han sido presentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Para mí las conclusiones son positivas, es algo que el país necesariamente tenía que pasar. Debemos de saber recibirlo, asimilarlo. Podemos saber qué es lo que realmente pasó hace 20 años en nuestro país. Muchas de las cosas que han expresado son ciertas. Puede ser doloroso, pero también doloroso es ocultar. Qué bueno que se esté tomando conciencia, ¿no? Cosa que no había sucedido antes. Cuando expurga las cosas malas que alguna vez pasaron, de cara al futuro eso va a ser mucho mejor, ¿no? Una comisión de la verdad tenía que haber hecho una fiscalización austera, pero sin enfrentarnos a nosotros. Somos un solo país, somos un solo corazón, somos un solo Perú. Yo creo que es necesario que se sepa la verdad, pero ojalá haya pruebas de lo que no se acuse a gente inocente, ¿no? Tiene que estar bien enmarcado y señalado quiénes son los culpables. El principal asesino ha sido Abimael Guzmán y tenemos que señalarlo. Pero también hay que considerar bastante que fueron las Fuerzas Armadas y sobre todo las policiales los que cometieron abusos indeterminados en muchos sitios aquí en el Perú. Que sea realmente Comisión de Verdad y Justicia, ¿no? Y la reacción de los políticos después de la presentación del informe, ¿qué opinión le merece? Me parece mal porque ellos no reconocen sus errores. Y si han cometido un error deben reconocerlo y pedir perdón. Para comenzar, yo pienso que en el Perú no hay políticos honestos. Esos señores que aparentan decir que son políticos, lo único que hacen es cuidar los intereses de un sistema que es el que les alimenta los bolsillos realmente, ¿no? Estos señores lo único que pretenden es ocultar la verdad, ocultar la realidad que se ha vivido. Las cosas no se resuelven escondiéndole debajo de la alfombra. Cualquiera haya sido el resultado, los políticos están para fregar nada más. Realmente me parece desastroso las opiniones, sobre todo el señor Rey de Barba Caballero, en el cual de una manera realmente al estilo montesinista quieren desprestigiar una comisión técnica. Aparte de los apristas están defendiendo a su líder, cada uno ve por lo que ellos quieren, no ven por los demás, definitivamente. Alabo siempre lo de Barba, está muy bien, lo de Alan García también. Estas manifestaciones en contra de la Comisión de la Verdad son de sectores que se van a ver involucrados en esto. Bueno, que ante cualquier informe que se haga siempre va a haber gente que está en contra y gente que está a favor, ¿no? O sea, eso se debería venir. Los políticos se preocupan por su responsabilidad penal, ¿no? Pero ellos deberían preocuparse por su responsabilidad política, ¿no? Cuando la verdad sale a la luz, o más que nos duela, nos da paz. He leído las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y puedo decir que, en mi opinión, por lo menos, es un documento perturbador, porque es una radiografía del Perú que permite observar nítidamente los orígenes, las razones y el campo de cultivo de la violencia, porque es un diagnóstico de nuestra sociedad que nos obliga a reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que hacemos y hemos hecho quienes tuvimos el privilegio de acceder a la educación en el Perú. El documento no solo es perturbador, también es doloroso, porque describe y consigna la indolencia de la que ha sido capaz nuestra generación. Leyéndolo, uno se da cuenta que el interior del Perú es una parte de nuestra, que nunca miramos y que no nos importa, pero que es
un órgano interno de nuestro cuerpo que está enfermo y que podría más adelante acabar con nosotros. Estoy segura que el informe final de la Comisión de la Verdad trascenderá a sus investigadores y a sus detractores. Ellos son pequeñitos frente a la magnitud del verdadero gran problema del Perú. La pobreza que fractura nuestro país en dos pedazos de tierra y en dos clases de peruanos. Los que vivimos en las ciudades, los que formamos parte del mercado y los que no existen. Si no reflexionamos, si no leemos, digerimos y meditamos este documento con autocrítica y generosidad, el informe le servirá a nuestros hijos para responsabilizarnos de la próxima insurrección, de la próxima feroz guerra fratricida. A diferencia del resto de América Latina, en el Perú 2 grupos terroristas se levantaron contra 3 gobiernos elegidos democráticamente. Lo terrible fue que esos gobiernos democráticos los combatieron con los métodos de las dictaduras. Por eso, los políticos que gobernaron los últimos 23 años y todo el sector dirigente del país se ofusca y se opone al resultado y a las conclusiones de la Comisión de la Verdad, porque nunca trabajaron un proyecto antisubversivo que incluyera a la sociedad y que respetara los derechos humanos. Los políticos han saltado a defender su parcela, porque al hacerlo defienden sus posibilidades para las próximas elecciones, sin autocrítica ni reflexión. Igual que los militares, que tampoco se autocritican, y a los que no hay que tocar, pero ni con el pétalo de una rosa. ¿Han reflexionado los miembros de las Fuerzas Armadas sobre las razones por las que se arrodillaron frente a Vladimiro Montesinos y firmaron actas de sujeción, igual que los terroristas frente a Abimael Guzmán? Los que sentimos gratitud y respeto por los oficiales que cayeron combatiendo en nuestra defensa, tenemos el derecho de pedirles a las Fuerzas Armadas que separen a los asesinos de los héroes. Nadie ha propuesto que la reconciliación sea entre militares y terroristas. Esa es una mentira de los cobardes que siempre defienden a los que tienen la fuerza y el poder, pisoteando el dolor de los humildes, que fueron los que más sufrieron. No les crea usted a los políticos, no nos crea a los periodistas. Lea usted las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad. Busque leer el informe final de la Comisión de la Verdad y créale a su corazón y a su razonamiento. Exijámosles a la Comisión de la Verdad, a los comisionados, que editen o busquen un editor de cientos de miles de ejemplares y que los vendan por todo el país a un sol. Eso es lo que debemos exigir. Vamos ahora con un reportaje. Los especialistas los llaman los niños de la posguerra. Nacieron en 1993, cuando Abimael Guzmán, el sanguinario líder de Sendero Luminoso, ya había sido capturado por el GEIN y la DINCOTE, liderada en ese entonces por el general Quetín Vidal. Hoy tienen esos niños entre 11 y 10 años y cada uno tiene una versión distinta de lo que sucedió en nuestro país durante la guerra. Ellos han heredado los recuerdos y la incertidumbre de sus padres. María Isabel Torres habló con algunos de ellos y tiene el reportaje. Los atentados. ¿Sabes qué es un terrorista? Las personas que matan. Mi papá me contó de que Sendero Luminoso había matado gente y habían dejado unas marcas que decían una P, una C y una P. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿qué significa eso? Me dijo Partido Comunista de Perú o algo así. En el Canal 2. En un lugar en la sierra que había matado a 9 periodistas. Sí. Inocencias perdidas. Me dijeron que su papá lo había matado unos terroristas. Recuerdos lejanos. Hay unos terroristas que no sé, que estuvieron acá en el Perú y que mataron a mucha gente, que yo me acuerde. ¿Y cómo se llama? Y ahora esos terroristas ya vivirán más de 50 años en la cárcel. Incertidumbres actuales. Supuestamente en Ayacucho ya han dicho que han vuelto sus hijos y que no tienen con qué defenderse. Quién sabe si vienen acá a Lima y hacen, ¿no?
coches bomba y todos esos regresos. No sabe nada. Es una generación de niños que nació en 1993, que no vio la captura del siglo repetirse innumerables veces en su pantalla de televisión. Si yo les digo Abimael Guzmán, ¿alguien sabe quién es? Me suena, pero nada. Pero que sus referencias a la violencia política sorprenden. Creo que sí es importante saberlo, pero tampoco como recordarlo, porque puede, o sea, se te murió un familiar, no vas a estar recordando, ay, en la época del terrorismo se me murió el familiar, no es una cosa así, ¿no? Algunos especialistas los llaman los niños de la posguerra, y son la generación que en los próximos años reconstruirá la historia reciente de nuestro país. Una historia que tiene varios rostros, tantos como los niños de este reportaje. ¿Qué piensas cuando te digo Sendero Luminoso? Miedo. Ciertamente la guerra tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos, y en estas épocas donde ocurren tantas cosas, donde además hay tanta información sobre lo que ocurre, las generaciones se suceden mucho más rápidamente que antes. No sé, miedo. ¿Alguien que te puede matar? A la noche la gente le mata, le cortan la cabeza. En esa época había un montón de coches bombas y que si tú no salías con una banderita, creo, en la mano, siempre habían apagones en las casas. Te podía matar el ejército por el terrorismo. Y que mucha gente cuando escuchaba bulla salía por la ventana a ver y se morían nada más por salir a mirar. Los terroristas todas las noches bajaban desde Villa El Salvador, desde lo más alto, bajaban y se ponían a matar a gente. Y todo eso ocurrió porque se querían vengar. María Elena era la presidenta de los comedores populares y quería renovar todos los comedores populares, pero los senderistas, cada vez que ella los renovaba, venía y los destruían. Es un terrorista. ¿Es un terrorista? Estuvo en el tiempo del chino. Como el jefe de Sendero Luminoso. Le llevaron de presa. No, nada. Acá le ponen unos números. No, nada. Ahora está más viejo y sigue pensando lo mismo. Quiere seguir matando a gente inocente que no tiene la culpa de nada. Sí, un terrorista que lo apresaron por... Había robado demasiada plata. ¿A ver? Nunca he escuchado ese nombre. No he escuchado ese nombre. Sin embargo, existen otros niños de la posguerra. Ellos son los hijos de los desplazados, los niños que nacieron en Lima, pero que han crecido marcados por los recuerdos de sus padres, que vivieron en carne propia la violencia de la guerra. Los terroristas se han echado bomba por donde estaba naciendo mi hermana. Por eso vinieron acá. Me contaron que cuando lo mataron a mi papá, me contaron. Yo siento pena y lloro. ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cuántos años tenías tú? 8 meses. Que los niñitos estaban sin brazos, no podían caminar y estaban ciegos. También a su tío también lo habían matado y sus hijos le había tapado su cara para que no vean cómo lo mataron. Lily, William y Daisy ni siquiera conocen Guanta o Tocache, pero sienten que la amenaza que hizo huir a sus padres los perseguirá a ellos para siempre. Siendo un trauma no procesado en los adultos, entonces está frecuentemente volviendo a la memoria de la gente frente a cada momento, cada circunstancia, cada hecho, ¿no? En un reportaje vi que Sendero Luminoso estaba queriendo volver otra vez a esas andanzas que tenía por los lugares de Ayacucho, Apurímac. Pensaron que atraparon a todos, pero los familiares, los hermanos, los hijos, los algo se quieren vengar y empiezan al terrorismo y así. Ellos están cerca de Ayacucho y pueden venir a cualquier rato. Pero si vienen otra vez los terroristas, o sea, pueden ir en aviones y nos caen bombas así.
Si vuelven sería, ¿no?, todo un desastre aquí en el Perú, más de lo que está allá. Podrían matar a los niños. Yo creo que sí, para también informar así los que recién vienen, para que también ellos no cometan lo mismo que cometieron en los años pasados. Esas cosas son tristes, pero eso no debe quedar impune. Es mejor no saber, hay que mirar adelante y saber todo lo que hay que cuidarnos, pero no saber, ya no recordar esas cosas tristes que pasaron antes. Sí deberíamos, porque puede volver a pasar, pero no mucho. Por una parte creo que no debemos recordar porque fueron hechos muy tristes y ¿para qué recordar, no? Para estar más tristes, pero por una parte sí debemos recordar para estar preparados y castigarlos según la ley, ¿no? Nos puede ayudar en cierto modo a estar mejor contra el terrorismo, ¿no? Para Isabel Coral, jefa nacional del Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia, es urgente que el Estado centre su atención en niños como Lily, Daisy o William, a los que la incertidumbre no deja en paz. ¿Qué te parecería la forma de sentirte más segura y no tener miedo? Cállate la boca. Si este niño pierde la oportunidad de su desarrollo integral, su protagonismo, su rol en la sociedad va a ser un rol perdido, un rol y una oportunidad perdida, y por tanto serán caldo de cultivo para futuras expresiones de violencia política. ¿Quieres hablarlo o mejor ya olvidarlo? Yo prefiero olvidarlo. Ya no cuenten nada ya. ¿Por qué ya no cuenten nada? Porque los chiquitos se pueden asustar. Por supuesto, las personas preferimos poner aquello que es desagradable en un lugar que no esté saliendo permanentemente de ese lugar. Pero en primer lugar tenemos que definir qué es lo que queremos olvidar y qué es lo que queremos recordar. De pequeño me enseñaron a querer ser mayor. De mayor quiero aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa... Vamos a una pausa. Regresamos con los privilegios del ministro Carlos Brus y las falsificaciones que se hicieron en el Consejo de Inteligencia para favorecer a Millennium, la empresa que estafó al CNI y a la Marina de Guerra del Perú en los meses pasados.